Saludos, señores, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este contacto semanal por Telecontacto, Canal 57, Galaxia TV, Canal 42 y Mega TV, Canal 30 en Valverde. Vamos a saludar a nuestro compañero Luis Veras en Contacto Semanal. Saludos, un honor estar por aquí en Contacto Semanal, llevando las incidencias de la semana a todo el teleauditorio del país. Un compendio y del mundo, un compendio de todo el acontecer de esta semana que recién concluye. Sí, señor. Ciertamente. Hay que arrancar con el COVID-19, que es la enfermedad, el COVID-19, que es la enfermedad provocada por un virus llamado SARS-CoV-2, que es de la familia de los coronavirus. De los famosos coronavirus. Sí, que son virus que están endémicamente en el mundo. Así es, desde siempre, desde hace muchísimos años. Desde siempre. Precisamente es un elemento que yo entiendo que todo el mundo debe comenzar a familiarizarse con el origen de los coronavirus, el COVID-19, porque es una realidad de la que tenemos hoy en día. Y es parte precisamente del conocimiento que nosotros podemos asumir con respecto a todo lo que tiene que ver con el COVID, surgimiento y todo lo demás, mientras aparece la tan deseada vacuna en el mundo. Así es, hay una cantidad de laboratorios, de países en el mundo que están compitiendo y por eso entendemos de que podría llegarse a un descubrimiento de esa vacuna en menor tiempo que el estipulado, pero muchos hablan de que posiblemente estaríamos hablando de principios del año que viene, del 2021. O sea, porque hay una serie de protocolos que hay que hacer, se están haciendo pruebas animales, pero hay una serie de protocolos que hay que hacer para poder lanzar un producto al mercado y sobre todo con las condiciones de esta pandemia que está haciendo estragos en estos momentos. Aunque ya la principalía de hechos o de efectos de la pandemia, aunque vayan a perdurar, pero siempre son los primeros 3 meses. Según nos habla la anterior pandemia, que fue en el año 1918, que el 70% del nivel de mortalidad ocurrió en los 3 primeros meses. Que es la principal referencia. La principal referencia. La mal llamada fiebre española. Gripe española. Gripe española. 102 años. O la influenza. La influenza. Ese es el espejo y el referente más cercano que tenemos porque... y duró 2 años, Luis. Comenzó en enero de 1918 y concluyó diciembre de 2020. En 1920. Y si vamos al análisis de la gripe española, de lo que fue, de cómo surgió, de cómo se manejó su comportamiento, de qué hizo la población para ese entonces, es un reflejo igual de lo que tenemos. Aunque sean etapas diferentes, en cuanto a los avances propios de la sociedad y del mundo tecnológico, médico, igual. Pero el escenario, y es una enfermedad prácticamente, un coronavirus. Así es. Es similar, donde hay un distanciamiento social o físico, donde hay la famosa mascarilla, el famoso, en ese tiempo el gel no existía, pero habían otra, inclusive de ahí surgió la idea de las famosas afeitadas, porque se tenía la falsa creencia de que las barbas provocaban el virus. Mayor contagio. Que el contagio se guardaba. Se acumulaba en las barbas. Y ciertamente diríamos los 3 primeros meses de la enfermedad, haciendo referencia a esa etapa de la fiebre española, gripe española, ocupó por lo menos los 3 primeros meses fue la mayor cantidad de víctimas. La letalidad fue el 70% en esos 3 primeros meses. Y luego duró, para desaparecer la enfermedad, que desapareció al final sola, duró 1 año y 7 meses. Pero, o sea, en la famosa desescalada. La famosa desescalada que aquí tanto se ha mencionado. Se ha mencionado, o la inclinación, duró porque el virus siguió haciendo estrago y la población mundial
se contaminó cerca de un 60%. Claro que sí. Mucho. Comparativamente, prácticamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día. La gripe española fue una enfermedad que arrodilló al mundo, al igual que el COVID-19 ahora, y ha hecho esta enfermedad de que se le vea el refajo a muchos gobernantes del mundo, como es el caso del polémico Jair Bolsonaro de Brasil. Ciertamente, porque nadie estaba esperando una enfermedad de esta naturaleza, una pandemia de este nivel. Ninguna potencia, ningún país, porque nadie ha quedado a la expensa. Todo el mundo, todos hemos estado expuestos, inclusive las razas sociales, las razas, la parte económica. Todo, y no importando la latitud del mundo. Y recuérdese, aquí en el país, a quienes primero atacó fue a figuras de nivel político. Comenzó por la clase, de nivel económico, por la clase alta. Por ahí fue que arrancó. Sí. Por ahí fue que arrancó. No, y todavía, el virus no ha hecho grandes estragos en la clase social baja. Así es. Oye, ¿cómo son las cosas de la vida? Lo que nos ha salvado con respecto al mismo COVID es que no se ha metido a un barrio popular del país. Entiéndase esos barrios populares de Santo Domingo y esos barrios populares de Santiago y otras provincias más. Aquí se hizo el anuncio. Por lo menos se ha mantenido hasta ahí. Aquí se hizo el anuncio, Luis, de la primera persona contagiada positivo el 1 de marzo, que fue un italiano. El famoso italiano Pasqualini. Pasqualini. Así es. Italiano que se fue localizado en un hotel y fue llevado a un centro hospitalario y luego llevado al hospital de Lara, hospital militar. Y luego entonces la folclórica señora de San Francisco de Macorís. La legendaria, de Castillo. Que la despacharon para su casa con el COVID, con la cadena responsable. La enfermedad hace rato que andaba en las calles. Sí, claro. Porque yo estoy dando este dato de manera extraoficial. Así es. Porque oficialmente el COVID fue anunciado por el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, que tenía una presencia en los medios. Sí, el hombre se ha tenido... Pero ya a él como que le cansan las ruedas de prensa. Ya. Sí, yo creo que le cansan las ruedas de prensa y como que le producen estrés. Porque él estalla ya de una manera muy fácil cuando no está de acuerdo con la pregunta que le formulan. Cosa que él antes controlaba. Ya no. Realmente el mundo, nadie estaba esperando, inclusive aquí, en nuestro país, cuando hablábamos de mascarilla y hablábamos de COVID, hablábamos de China, eso está lejísimo, eso está en China. Solo viene para acá. Y eso andaba allá en las calles. Porque acá hay mucho calor. Déjeme decirle que los países de mayor, la República Dominicana, por el mismo nivel de asistencia de turistas, el flujo de turistas del mundo y el gran flujo de aeropuertos que tenemos en el país, el nivel de contacto con el mundo exterior, por eso nuestro país o esta isla o esta media isla, porque Haití también tiene otra historia. En Haití ha hecho menos estragos porque Haití está más aislada. La República Dominicana es un país de viva contacto con el mundo exterior. Entonces la enfermedad iba a llegar lo más rápido. También las autoridades no tomaron a tiempo las medidas por las famosas elecciones. El presidente Danilo Medina lo dijo en un momento que las autoridades tenían informaciones, pero que se guardaron algunos datos para tomar medidas para que no se fuera a pensar que se estaba asustando con relación a las elecciones que ya venían el 15 o 16 de marzo. El 16 de marzo, recuerde usted. Marzo, sí. O el 15 de marzo. Bueno, 15, por ahí 15, va, sí, 15, 16. Recuerde usted que al presidente Danilo Medina, cuando fue a votar en ese momento, se le cuestionó y se molestó. Y los expertos, los epidemiólogos del país, emiten opiniones seguras de que durante el proceso de las elecciones fue donde se incubó el famoso COVID-19. Así es. Ahí fue que se incubó. Es. Y de ahí entonces la gran historia que todavía estamos desarrollando. El presidente lo confesó y dijo que porque el PLD salió golpeado
y vamos a pasar a la parte política en lo adelante, Sí. pero la suspensión de las elecciones, ese tollo que ocurrió en la Junta Central Electoral con el famoso voto frustrado, Sí, voto automatizado. automatizado. Sí, realmente, que ya aquí no hay quien le hable a nadie de voto No, automatizado. no. Eso murió. Ya eso murió. El voto automatizado murió. Pero A eso se le bajó el telón, pero eso es otro tema. Otro tema. Entonces, no se quería, el gobierno no quería coger otro fuetazo Así después de todas esas marchas que habían y protestas. Cacerolazo. Cacerolazo y todo ese tipo de cosas. Entonces, las autoridades se intimidaron y se metían hasta como que dicen miedo. Sí. Y eso provocó que no se hiciera ninguna alerta contundente sobre la presencia del virus, pero ya el virus estaba en el país. Así es, estaba en el país y ciertamente, como usted establece, las autoridades no hicieron un manejo adecuado con respecto al COVID, de comenzar, porque déjeme decirle una cosa. En su apertura. En su apertura, pero a posterior, la autoridad dominicana Sí. ha hecho un gran manejo. Cuando prácticamente, gran manejo. Cuando prácticamente se obligó a la ciudadanía a que ciertamente esto era una realidad, lo del COVID-19. Y cuando la población comenzó a ver la cantidad de defunciones que ocurrían diarios y la cantidad de casos, la población comenzó a concientizarse. No, y se metió miedo. A asumir conciencia. Sí, no, y se metió miedo. Sí, de que era una verdad, de que era una realidad. Entonces, todo eso precisamente trajo al traste lo que decía anteriormente, la historia que todavía estamos viviendo con respecto al COVID-19. Sí, pero ciertamente, Luis, esta terrible enfermedad, esta pandemia, ha agarrado de prevenido al mundo y lo ha doblegado. El mundo, no importando lo poderosa que sea una nación, sí, quedó de rodillas ante esta inclemente enfermedad, que muchos todavía, hay tesis, hipótesis, que apuntalan que esa mutación fue creada, aunque la Organización Mundial de la Salud lo ha negado, pero hay escenarios que ponen a uno a pensar. En esta guerra de intereses, de naciones, de potencias en el mundo, es un tema que, caramba. Que por eso le digo, han ocurrido escenarios que ponen a pensar. El caso de China. Y no se ha podido, se dice que fue de origen animal, China, pero no se ha certificado qué fue, de dónde nace esta mutación de coronavirus. En materia económica, en materia de bolsas de valores, de compra de acciones, se aprovechó de manera considerable. Eso llama a la suspicacia. Cuando muchos países se mandaban, China comenzaba a comprar acciones a vaca muerta. Porque de una forma u otra, esto algún día tiene que terminar. Tiene que terminar de manera definitiva. Y otra coincidencia, China, y con esto quizás nos estamos insinuando y creando conjeturas, pero ciertamente China, ahora en la actualidad, es uno de los principales suplidores de pruebas, de todo este andamiaje del coronavirus. Ha hecho donaciones, se está portando como siendo el primero afectado por la pandemia. El primer golpeado de la pandemia fue China. Ahora también otro elemento que llama a la suspicacia, porque China tuvo un extraordinario enfrentamiento y manejo de la pandemia o de la enfermedad en aquel momento que no era pandemia todavía. Así es. Que la enfermedad no trascendió de la ciudad de donde nació, ¿verdad? De donde nació en sí. No trascendió de ahí. No trascendió de ahí. Pudo mantener una cuarentena y parte del país no llegó a la enfermedad. Sí, claro que sí. Entonces, esos son elementos que llaman a la suspicacia, los famosos hospitales que se hicieron en 10 días. Así es. Porque nada que no tuviera planificado con tiempo podía hacerse en 10 días. Entonces son de los elementos que han llamado a la suspicacia. Y que usted dice, pero ven acá, cuando ve eso que tan así, tan rápido, dice, pero es como si lo estuvieran esperando.
como si estuvieran enterados de qué podía pasar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como que no se ha comido el kipe tan fácil. No. Él no está como muy conforme. Y tuvo inconveniente con la Organización Mundial de la Salud. Sí, Recuerde ha tenido problemas. Recuerde que le quitó inclusive La cuota, sí, como país a la Organización Mundial de la Salud. Sí, porque él tiene razón en lo que te voy a decir ahora. Realmente, la Organización Mundial de la Salud alertó tarde también, sí, y lo declaró pandemia, duró mucho tiempo, porque también hubo un momento en que la información de la enfermedad, del descubrimiento de la enfermedad, se presentó como una enfermedad rara en un primer momento, y no se dio a conocer la realidad. Ni las consecuencias que se podían tener, que podían existir. Que alertó, lo callaron, claro, inclusive lo humillaron, y hasta murió de la enfermedad. Ese fue en China. En China. Así es. Entonces, son un dos elementos. oftalmólogo. Y la misma Organización Mundial fue copartícipe, claro, de guardar esas informaciones, claro, y no alertar al mundo más a tiempo. Porque y entonces la Organización Mundial de la Salud, independientemente, lleva su poco, lleva su pedazo. Lleva su pedazo. Lleva su pedazo. Debió ciertamente desde que surgió el rumor, por el rumor como tal, que no fue un rumor, un simple rumor, sino fue un rumor argumentado, el del médico chino, el del oftalmólogo. Con ese rumor, con datos, con evidencia, y lo que él presentó, ya la Organización Mundial de la Salud estaba en la obligación de investigar y de dar a conocer ciertamente lo que pasaba para él fue llamado a desmentir. Sí, fue llamado a desmentir. Fue llamado a desmentir. Y fue echado a un lado y considerado como un loco. Así es. Y realmente había una intención de guardar la información, Por eso las naciones del mundo la agarra desprevenido. Aquí mismo en nuestro país, cuando hablábamos del coronavirus, lo que pensábamos era en China, que eso estaba lejísimo. Y que aquí no... ¿Recuerda usted el famoso comentario no se preocupe, yo no voy a salir corriendo, yo sé que usted está sano. El famoso comentario oye, cualquiera está cortado, sí, con esto de corona. En la confianza que está en peligro. Digo, el famoso comentario de Josefa Castillo, ¿recuerda usted? Que dijo que eso era de la de Boca Chica, la diputada, la diputada del PRM de Boca Chica. Que en un país como ubicado en el trópico, que eso era un invento del gobierno. Era un invento del gobierno. Qué mal quedó esa señora con todo este tema. Y de una forma u otra es lo que nosotros hemos venido analizando. Pero se politizó al final de la jornada. Claro que la pandemia, claro que sí, en nuestro país se politizó. Y se convirtió con un tema electoral. Por parte de los candidatos oficial y por parte de la oposición. Así es. O sea, nadie puede decir que el otro la politizó. Todo el mundo politizó la enfermedad. Así es. Pero es una historia que sigue en curso, es una historia que sigue en marcha. El coronavirus ha traído consigo temas diversos, es un abanico de temas, porque cuando hablamos del coronavirus hay que hablar de la economía, de lo que se aproxima después de esto, y no solamente como país, así es, post-pandemia, no solamente como país, sino en el mundo. Sí, los efectos, económicos en el mundo han sido catastróficos, y que ya serán catastróficos. Desde ya se comienzan a sentir. Bueno, hay un descontrol en la cotización de las monedas, la bolsa de valores se fue al piso. O sea, una situación bastante difícil. Y todavía los estragos del cuadro económico de la pandemia se van a estar sintiendo, las ráfagas del paso de los efectos económicos se van a seguir sintiendo todavía por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y la gente, porque lo que se está hablando es de una apertura económica en muchos países, sobre todo el nuestro. Así es. El término que se está utilizando. La desescalada. La desescalada, que muchos lo están cuestionando. La covidianidad. Convivir con el COVID. Convivir con el COVID. Con el COVID. La famosa desescalada, sí, que hay muchos que no lo aceptan, dicen que ese término es un disparate. El presidente arrancó con esa. Pero ciertamente una desescalada yo estimo que es algo que viene desde una escala hacia abajo. Hacia abajo. Porque hay una escala ascendente y una escala descendente. Así es. Entonces, ahora
estamos en una escala descendente, porque el virus, los estragos del virus o de la enfermedad o de cualquier enfermedad se mide, y eso vimos al ministro, amigo suyo, Rafael Sánchez Cárdenas. Amigo mío, amigo suyo no. Rafael Sánchez Cárdenas, que él decía y alertaba que la enfermedad, la incidencia de la enfermedad se mide no tanto por el nivel de los contaminados, sino por los hospitalizados y el nivel de mortalidad. De mortalidad. La gente que va muriendo. Así es. La tasa de mortalidad. No, e hizo hincapié también en la famosa cifra de recuperados. ¿Recuerda usted? Ah, también. El crecimiento, y digo famosa cifra porque el crecimiento maratónico, recuerda de los recuperados del fin de semana en que el gobierno iba a anunciar la primera etapa de la apertura de la economía, la primera etapa de la desescalada, cómo creció de manera maratónica, y durante toda la semana el ministro se mantuvo explicando y diciendo de que fue un error de registro por parte del técnico del Ministerio de Salud. O sea, que los números no... Que los números no los registraron y no los fueron registrando, y por eso ese número tan grueso en 24 horas. Otra cosa que pasó también, que fue el escándalo con el famoso peregrino, en Puerto Plata, que al final de la jornada no pasó nada en Puerto Plata. No pasó nada. O sea, los números se mantuvieron como estaban. No, y todo el mundo pensaba que lo que venía para Puerto Plata era una catástrofe terrible con respecto a contagios. Pero hay un dato que ciertamente es para todo, es válido para todo. Con el COVID, con esta enfermedad, nadie tenía la experiencia. Nadie tenía la experiencia. Eso es muy correcto. Las redes sociales se aprovecharon también, mucha desinformación. Sí, la gente se apegó más a ver la televisión y escuchar la radio, los medios tradicionales de comunicación. Las redes no hay quien las controle. Entonces hubo mucho disparate en las redes, la gente se estaba poniendo loca. Así es. Pero esto ha demostrado que el mundo no es tan como se piensa. Hay un antes y un después de esta terrible enfermedad, esta pandemia, y muchos que se pensaban una cosa, porque el hombre, nosotros, los gobiernos y el hombre en sí, como raza, tiene que autoevaluarse a partir de ahora, porque esto ha demostrado que somos nadie. Así porque esta situación doblegó al mundo, doblegó a las potencias. Sin temor a equívocos. Lo doblegó. Nos puso de rodillas a todos. Suplícame, dijo de rodillas a todos. Suplícame. Eso es así. Unos países más que otros por su manejo de los mismos gobiernos. Entiéndase el tema de Brasil, que lo mencionamos anteriormente. Manejo torpe. Y también Estados Unidos, con algunas tronadas de su presidente Donald Trump. Donald Trump. Los asesores... Lo que pasa es que Donald Trump es así. Donaldo Trompo, como dice Alvarito. Trompo. Yo creo que los asesores fallaron considerablemente con Donald Trump. Por la razón de que... ¿Usted cree que Donald Trump tenga asesores? No se deja llevarte nada. Bueno, lo poco que le dicen cualquier cosa por las elecciones de noviembre. Sí. Todo el mundo ve a Donald Trump como una amenaza. Sí, pero hay un dato. Muchos así pensábamos en las elecciones, que Donald Trump no ganaba. Sí, yo fui uno de los que me equivoqué. Yo le dije a alguien, yo dije en mi programa de La Ciudad en Vivo, que Donald Trump iba a ganar. Y mis compañeros Luciano y Víctor Carmelo se rieron de mí. Sí. Porque tenían el fanatismo de Hillary Clinton. Sí, pero ¿qué pasa? Se le estaba olvidando que Donald Trump estaba conquistando el voto del estadounidense ortodoxo. Ortodoxo y tradicional. Ortodoxo y tradicional. Así es. O sea, realmente la gran población... Le entró el tema del racismo entre él ahí. Pero claro que sí. Así es. La gran población, y mira lo que ha estado atravesando. Esta semana ha sido terrible. Terrible. Y el manejo de Trump ha sido pésimo. Pésimo. No ha buscado una salida para solucionar este tema. Porque de por sí él es racista. Y que ha afectado de manera considerable a cientos de empresarios estadounidenses, bodegueros, dueños de tiendas y demás. Sí, porque ya eso es vandalismo. Vandalismo. Eso es vandalismo. Por ahí andaban unos videos que me llegaron
de personas residentes en la ciudad de Nueva York, donde se firmaron con cuidado los morenos abajo en el área del tren, repartiéndose las mercancías que robaban de las tiendas. Oye, una barbaridad terrible, terrible. Quemaron vehículos de taxi en las calles. Yo vi una de las avenidas, no sé si tenga el señor director esas imágenes, en el Gran Concourse, en el Bronx, en el Bronx, New York, que eso fue un desastre. Así es. Un desastre. Así es. Y sobre todo en la parte que se concentra mucho en el Bajo Manhattan. Y dentro de la pandemia. Y dentro de la pandemia. Dentro, porque la gente tú la veías más peligroso dentro de la pandemia. Porque una manifestación organizada, pero no esos grupos, esas bandas. Así es. ¿Quién sabe los estragos que va a resultar en los próximos días de la pandemia? Porque la pandemia sigue presente. Claro que sí. Y tienen la intención de comenzar a abrir prácticamente todos los negocios y todos los comercios el lunes en Estados Unidos. Precisamente. Precisamente. Entonces, ante situación de esta naturaleza que todavía no está controlada, todavía no está controlada. Un mal manejo de una patrulla policial en Minnesota que ejecutó, pero como que dice, fue un crimen a mansalva la muerte de el afroamericano George Floyd. George Floyd, sí, así. Que fue prácticamente el detonante. El detonante. Con respecto a este tema de Estados Unidos. Pero ciertamente Trump ha gobernado, y a muchos se le está olvidando eso, para los estadounidenses. Eso es correcto. Para los blanquitos en su mayoría. Y norteamericanos en sí. Pero ha sido torpe. Ha sido torpe. Ha sido muy torpe. La incapacidad. Miren, usted sabe que hay comisiones que se le han tenido que parar en 2 pies a él con respecto al tema del COVID-19. Gobernadores se le han tenido que parar en 2 pies. Cuando él dice una cosa, dice, no señor, usted no puede decir eso porque eso no cuadra en ninguna parte, no es esto que se va a hacer. Lo han desautorizado en muchas ocasiones. La hija del, creo que el gobernador Bill de Blasio de Nueva York andaba en la protesta y fue hecha presa también, porque la esposa de Bill de Blasio es inmigrante. Ella es haitiana y sus hijos también tienen ascendencia haitiana. Son morenos. Lo ideal es que... Eso para que tú veas cómo... Sí. Lo ideal es buscarle que las autoridades precisamente se unan en buscar una alternativa de solución con respecto a esto que ocurre en Estados Unidos, que es terrible. Bueno, y para concluir con lo del COVID, que esta terrible enfermedad siga bajando, siga descendiendo, la mortalidad siga descendiendo, el nivel de infectados siga bajando y que los países sigan reaperturando sus economías. Y que a la gente no se le olvide, director y amigos televidentes, que no se le olvide de que esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Que los protocolos hay que mantenerlos. Que el uso de mascarilla, las manos, la distancia, todo eso. Lavado de mano continua. Esto no se ha acabado todavía. Bueno, vamos al cambio, vamos a la publicidad, regresamos en breve con Contacto Semanal a través de estos canales de Medios del Norte. Sí, señor. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Abuela me lo dijo bien. ¿Quién te va a cocinar en la capital? Yo venía a estudiar y a trabajar. La comida era lo de menos. Pero con esta situación me la he pasado solo. Y lo peor, sin saber cocinar nada. Pero dicen que con internet cualquiera sobrevive. Entre tareas y trabajo, comencé a ver videos para preparar huevos.
Y ahora hago hasta omelette. ¿Quién sabe? Después de esto, hasta pudiera vivir de la cocina. Superarse comienza contigo. Disfruta todas las oportunidades que te brinda estar conectado. Activa tu internet en el hogar con cobertura nacional desde 750 pesos mensuales. Bueno, pues mano a la obra y a trabajar. Los llaman pequeños comerciantes, pero son gigantes. Hoy sé un grande y cómprales. Es lo más parecido a quedarnos en casa cuando tenemos que salir a comprar. Porque separados somos pequeños, pero juntos somos gigantes. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. Hola, Sofi. Hola, Ana. 2 por 8, 16. 5 por 10, 50. 5 por 3, 15. 3 por 9, 27. En esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual. ¿Viste qué bien? Sí, y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Elegancia, estilo, terminación y acabado de primera. Materiales que van con su entorno para darle a su espacio la seguridad y el confort que se merece. Así son las puertas enrollables de Diplan Rolling Doors. Puertas que van desde láminas de acero, galvalum natural y perpintado, con diseños sólidos, perforados, policarbonato y grill. Pioneros en el país en la fabricación de puertas con láminas estampadas, color madera y perforadas personalizadas. Proteja sus espacios con estilo y elegancia, usando verdaderas obras de arte. Diplan Rolling Doors, calidad y seguridad para su tranquilidad. Nuestro programa de gobierno contempla el mejoramiento del sistema hospitalario a través de inversiones en infraestructura y tecnología para hacer más eficiente el servicio de salud. Hay que impulsar un crecimiento en la inversión del sistema público de salud. Hay que impulsar la atención primaria, construyendo en cada municipio una unidad de servicios para prevenir enfermedades. Hay que desarrollar en cada región las ciudades de la salud, con todos los servicios médicos necesarios. Hay que pensar en el bienestar del personal de salud, su salario, su capacitación y su crecimiento profesional. La salud de los dominicanos es nuestra prioridad, porque ella es la base de nuestra existencia como pueblo. No es momento de inventar. Leonel Presidente, el camino seguro. Bien, señores, continuamos con Contacto Semanal a través de estos canales Telecontacto, Canal 57, Galaxia TV, Canal 42 y Mega TV, Canal 30 en Valverde Esperanza. Continuamos, llegamos a la parte política, a la parte electoral en el país, al patio.
Las lluvias de encuesta. La lluvia de encuestas Esta semana. que arrancó con la famosa, la otra semana, Sí. la encuesta de Bernardo Vega. Sí, pero ese fue el fósforo. El fósforo. Ese fue el fósforo. La encuesta Mark Penn. Así es. Que Bernardo Vega lamentablemente estuvo como palo boga y palo si no boga. Y fue una de las firmas que ha mantenido un buen prestigio y fue una de las más certeras cuando aquella elección que se hablaba de la cercanía en la contienda interna de los partidos. Y fue certera también en el plano municipal. En el plano municipal. Cuando le daba gran cantidad de alcaldías y distritos municipales al PRM. Así fue. Y fue así. Así fue. El desliz, el tormento, lo poco atinado ahora de Mark Penn. Y fue Bernardo la posición Vega, de Bernardo Vega. La posición de Bernardo Vega anterior. Hablando con relación al método vía telefónica. El método que entonces él utilizó. Método que posterior él usó. Método que él cuestionó. Así que es. Nuestro país no estaba preparado. Tal vez pueda aparecer por ahí, señor director. Tal vez usted encuentre esa parte donde Bernardo Vega habla y dice que en República Dominicana no está preparada porque no existen las condiciones de tener las informaciones. Sí. Él habló del padrón de la Junta, esos datos están en el padrón de la Junta, las firmas telefónicas, las compañías telefónicas que tampoco dan esa base de datos. Y él mismo decía que en otros países esa base de datos es vendida. Así es. Es conseguida fácilmente. Y que la verdad de la verdad, o sea, Bernardo Vega no llenó las expectativas con Mark Penn después de haber dado sus declaraciones anteriores. O sea, yo no sé hasta dónde llegan las firmas encuestadoras, cuando quizás se comprometen demasiado con quienes le contratan para arrojar números. Sí, pero hay una realidad, Luis, independientemente de lo que arrojó la encuesta, lo que arrojó la encuesta Mark Penn, que dicho sea de paso, Bernardo Vega, lo que es el representante, es una firma que hace el proceso de tabulación y el manejo. Quizá la toma de muestra la hace Bernardo Vega con un equipo. Él desarrolla prácticamente la encuesta en el país. Pero le decía que hay una realidad. El cuadro electoral que hubo luego de las suspendidas elecciones en febrero, las suspendidas elecciones y lo que pasó en las elecciones municipales en el país, donde el PRM, la oposición, llevó la delantera, el cuadro electoral ha cambiado después de la pandemia. Aquellos famosos cacerolazos y toda esa situación, el PLD ha mejorado. No es que esté del todo bien, pero ha mejorado y su candidato, lo que ha hecho, Gonzalo Castillo, bien o mal, le ha favorecido. Pero lo que ha hecho. En cuanto a la encuesta, ¿dónde ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Y eso coincide con que ha mejorado. Sí. Sí, ciertamente sí, pero... Y la situación del PLD, entonces esto coincide con la decalabrada encuesta de Mark Penn por el mismo Bernardo Vega. Pero el punto realmente, mira, ahí está, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Bernardo, vamos a escucharlo. Que la empresa que yo represento, Mark Penn Stagwell, había hecho una encuesta que mostraba que el candidato oficial del PLD estaba por encima de los otros. Eso es totalmente falso. Mark Penn Stagwell hace su encuesta cara a cara. Imagínense que 15 encuestadores visiten 20 lugares diferentes del país y hable con más de 1,000 personas en las circunstancias actuales. Es la mejor forma de propagar el virus. Es decir, no hemos hecho encuestas de aquella en que acertamos muy acertadamente, para la redundancia, acertamos en cómo iba a votar la gente en las elecciones municipales de Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Santiago e Higüey.
Han salido otras encuestas también de otras empresas hechas por teléfono. En la República Dominicana el sistema de encuestas por teléfono no funciona porque no tenemos lo que existe en otros países, que son listas de teléfonos por sexo y edad y ubicación. Es decir, usted pregunta dónde yo consigo 30 teléfonos en Salcedo, la mitad hombre, la mitad mujer y de tal edad, y no aparecen porque en los otros países sí lo hay, porque las compañías de tarjeta de crédito, empresas como Amazon proveen esa información y la venden. Ahora, sí quiero comentar lo siguiente. Hemos comenzado otra semana aislados. Nos hemos enclaustrado, no podemos salir y si salimos no hay dónde ir. Y hemos descubierto una serie de cosas importantes. Que en vez del plan de llevar nietas y bisnietas a Disney World para celebrar un cumpleaños, fue mucho más placentero a través de Zoom hablar con todas las nietas, incluyendo aquellas que están fuera del país, durante más de una hora. También aprendimos que uno puede trabajar para la oficina desde la casa a través de las computadoras y el SIM. Y también aprendimos que la tertulia literaria con tragos a que estábamos acostumbrados una vez a la semana se puede hacer tan efectivamente a través del Zoom. Se ve la cara de la gente, se oye los vasos con tragos y la tertulia es tan útil y tan dinámica como otras. También aprendimos lo útil y necesario que es pasar mucho tiempo con el cónyuge hablando, cosas que no se dan en circunstancias. Bueno, ahí está, más claro ni el agua. Entonces, Bernardo Vega, una semana o 2 semanas antes de realizar el muestreo, escoger la muestra, ¿verdad? Y hacer las entrevistas, descalifica el método que él entonces presenta y utiliza. O sea, si Bernardo Vega no se le va la lengua tan rápido, dando declaraciones él desmoralizó sobre esa parte, bueno, otro gallo cantaría. Y ciertamente con el prestigio que tiene Mark Payne, porque hay que reconocerlo, en escenarios anteriores, en elecciones anteriores. Es la firma que más ha más certera. Más certera. La verdad es esa. Sí. Pero los escenarios no eran iguales a estos. Los que no fueron beneficiados por los resultados, entonces la cuestionaron. Así y es. Bernardo, con lo que dijo, y después no dijo, dijo y después no dijo. Realmente, entonces, aprovecharon el escenario para descalificarla. Así es. Ha surgido luego una lluvia de encuestas, firmas, número por aquí, número por allá. Hemos visto también una disminución muy notoria en los últimos trabajos de Leonel Fernández. Otros dicen que no es la realidad. Que no es la realidad. Yo creo que no es la realidad. ¿Usted cree que Leonel esté un poco más alto? Debe estar un poco más alto. Yo creo que los números... Pero está en tercero. Puede que sí, puede que no. Aunque dice, los números no se dice un amigo mío que está en tercera, no con Rolicito. Sí, no, porque déjeme decir una cosa, o sea, este escenario electoral es diferente y aquí cualquier cosa puede pasar. Ahora, de que hay una segunda vuelta planteada, es inminente. Yo de manera particular creo que es inminente. Hay una segunda vuelta. Y que va a haber una extensión del voto considerable, también es inminente. Porque aquí un voto va a ser como una muela de garza. Aquí... Si hay mucha gente todavía metida en miedo, que no vaya a votar. Que no va a votar, no va a salir de su casa a votar. No va a salir. También la famosa logística de los partidos, de montar 20 gente en una guagua, todo eso va a cambiar ahora. Porque aparte de la movilidad se suma el cuidado del no contagio. Los candidatos van a tener que tener sus paquetes de mascarilla, van a tener que tener sus gel desinfectantes y sobre todo en este proceso, el protocolo mayor a seguir en un proceso tan diferente e histórico como este, será el cuidado de la gente. No, y para nadie es un secreto, Luis, que las pasadas elecciones de marzo fueron un caldo de cultivo. Así es.
Aquí Así es. el virus ya andaba en la calle. Así es. Y entonces, y eso que hubo una gran abstención. Sí, sí, sí. Con todo y la gran abstención. Pero hay mucha gente fogosa que va a votar a como le dé le dé lugar. Va a salir a la calle a Pero votar. sí, ciertamente hay un grupo que todavía va a estar atemorizado y un grupo de personas con condiciones de salud que está prohibido prácticamente que salgan, que estén en las calles. Tienen enfermedades como cáncer, otras enfermedades más, que en un escenario diferente... O sea, que tienen enfermedades, diríamos, crónicas, diabetes, así es, que en escenario alta diferente... presión cardiovascular, asma, tienen sí, totalmente prohibido salir a las calles. Que en escenarios diferentes... O personas también de mucha edad. Con sus condiciones de salud, exactamente, con sus condiciones de salud, en otro escenario podían salir sin ningún tipo de problema. Aparte de los estragos emocionales, psicológicos, aquí hay gente que ha quedado traumatizada con esto del COVID. Hay gente que están viviendo momentos paranoicos. O sea, que no permite, una persona se le acerca y ya tiran el grito y se le quita. Aquí hay productores que jamás han vuelto al canal, jamás en su vida han vuelto al canal. Y ni hay quien le hable de eso. No. Es nuestra primera visita hoy en el canal, aquí en vivo. yo estoy aquí continuamente. No, en mi caso. En el caso suyo. Sí, nos hemos mantenido recluidos. Pero aunque estamos manteniendo la distancia, claro ¿verdad? Que sí, hemos mantenido el protocolo en todo el sentido de la palabra. Y sabemos precisamente de que este proceso electoral será muy diferente a otros procesos anteriores. Evidentemente son tres fuerzas, que aunque haya una en un tercer lugar, pero son tres fuerzas y divide el voto. Vemos un PLD que se ha ido recomponiendo. Así es. Vemos el cuadro del Partido Revolucionario Moderno, que su candidato ha logrado un techo, y esos son factores de preocupación. Así es, indiscutiblemente. Porque Luis ha dominado y todavía domina las encuestas, sí, pero mantiene en primer lugar. El mismo cambio del cuadro, la movilidad, el hecho de la pandemia, que evidentemente, usada o no, ha favorecido al gobierno. Así es. Porque también, yo le hablaba a usted ahorita de los dos famosos gallos. Sí. Uno con las espuelas bien alimadas y el otro con las espuelas botas. No es lo mismo, ¿verdad? Y el candidato oficial, Gonzalo Castillo, ha hecho una gran obra social, económica, un gran apoyo y la verdad que ha contado con los recursos del Estado, sin lugar a dudas, es el candidato oficial. El gobierno precisamente se ha mantenido un tanto inoperante. Ha habido una estrategia. Escenario a Gonzalo. Ha habido una estrategia del famoso hombre de la manga corta, del trabajador, del de la barba, que no ha tenido tiempo de afectarse. El marketing político lo han vendido por ahí. Entonces, parece ser que hay elementos que, aunque no se quieran reconocer por asuntos partidarios, pero le han sacado provecho. Así es. Le han sacado provecho. El famoso pan a medianoche. Así es. Sí, porque yo le decía a alguien que están diciendo que Gonzalo, que esto, que andan con pan, pues salga el otro también. Sal a la calle, porque si estamos violando vamos a violarla a todo el mundo. El toque de vamos a violarlo a todo el mundo. El tema político, así es. El famoso pan con chocolate. El famoso pan con chocolate. Mire, director, antes de que el tiempo nos traicione, en esta semana de igual manera se cierra el telón de un famoso personaje de Santiago. Y digo personaje porque ciertamente no de Santiago, sino del país. Porque inclusive su acción fue llevada hasta la pantalla chica con la famosa película La Soga. Y nos referimos a Fernando de los Santos. Exteniente de la policía, ya retirado, complicado con algunos casos que se estaban ventilando en la justicia. Y ciertamente fue ultimado, acribillado a disparos muy cercano a su residencia del sector de Gurabo. Así es. Sector de Gurabo, Santiago. Mira cómo son las cosas.
parece ser que Fernando era un hombre querido en su Sí, porque área. Muchos vecinos hablaron muy bien de él. Sí, parece cambiado su forma de vida, porque para nadie es un secreto que Fernando La Soga, bueno, hubo la peculiaridad de una pelea de gallo en el velatorio o entierro. Y en el velatorio en la casa y en el entierro, en los dos escenarios. En el cementerio. Así es, en los dos escenarios se dio esta situación de la pelea de gallo. Ahí no se guardó distancia, ahí no se guardó protocolo, ahí no se guardó nada. Eso ensangrentó la semana, la muerte de ese agente policial famoso, La Soga, mucho dolor en sus familiares y amigos, y quizá otros enemigos pudieron hasta haber celebrado, aunque una vida humana. La realidad una vida humana, independientemente. Los delincuentes temblaban cuando decían la soga de la calle. La soga de la calle temblaban. Se parece mucho a un personaje de una telenovela venezolana que dieron hace un tiempo, llamada Por estas calles. ¿Se acuerdan ustedes del famoso hombre de la etiqueta? Ajá. El que mataba a los criminales y le ponía una etiqueta en el dedo gordo del pie. Ese fui yo. Y era parte también de la policía. Entonces La Soga era un tipo hombre de la etiqueta, pero en Santiago y gran parte del país, pero sí le perseguían ciertos temas. Vamos a escuchar, no sé, un hijo de... Sí, vamos a escucharle, vamos a ver. Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar. Esta nota trágica, realmente despedimos el programa. Esa fue la noticia que sonó en el país completo. Fue martes 8 y algo de la mañana que se corrió como pólvora esta noticia de que habían matado a Fernando de los Santos, La Soga. Sí. Pero ciertamente, tal cual usted establece, corrió el país, porque él, su caso, cuando fue sometido a la justicia, 2017-2008, cuando se varía la medida de coerción por garantía económica, después de él haber declarado y haber prácticamente, haberle dicho a la policía que tenían que buscar la manera de cómo cambiar esta versión en cuanto a su imagen y que la policía tuviera sus temas claros. Recordamos esas declaraciones de La Soga. Esta partida de La Soga realmente concluye una etapa de la policía, de los famosos escuadrones de la muerte, porque hubieron muchos sogas. Muchos sogas. Antes de La Soga. Desde el gobierno de Balaguer. Desde los 12 años Balaguer corriendo para acá. Castillito, Peniche, y el mismo reciente, hace 2 años, hace unos años, que fue hace... Y muchos fallecidos todos, igual esos policías. Sí, casi en el mismo modus operandi. Uno de ellos fue Carlos Eber Fournier. ¿Recuerda usted ese personaje? El famoso que fue aquí en Santiago, en la rotonda del barrio Libertad. Luego de aquella famosa entrevista que le dio a César Medina. A César Medina, cuando hacía una descripción de cómo él asesinaba por encargo y cuáles personas prácticamente a él le habían encomendado. Pero esa etapa la policía tiene ya que dejarla a un lado, porque ya las cosas han ido cambiando, esos famosos intercambios de disparo, porque muchas veces ocurren de verdad los intercambios de disparo, pero al final eran todas ejecuciones. Pero nosotros lamentamos la partida de ese amigo policía, que de un modo u otro fue una vida humana. Independientemente de los hechos, se le atribuyen unas 30 y pico de ejecuciones, yo creo que más.
Sí, sí. Pero en más. su mayoría delincuentes. Sí, eso sí. Eso Delincuentes. Sí. Tiene una gran mayoría de delincuentes, pero se convirtió... Tenía muchos enemigos. Yo creo, me la soga preguntaron tenía muchos enemigos. si la soga era una víctima o un victimario. Yo decía que las dos cosas. Sí. Porque convirtieron... Fue usado. Convirtieron a la soga en un monstruo que al final no La pudieron misma controlar. policía creó ese monstruo porque le dio toda ese caldo de cultivo. El visto bueno de todas esas cosas que Y él es hacía. bueno que muchos policías vean esta historia de Fernando de los Santos, la vean en ellos mismos y puedan, porque hay quienes actúan de un modo cuando son policías, tienen la ropa, tienen el arma, tienen la autoridad, pero realmente después pasan a una vida civil y ya realmente no tienen ese poderío, están expuestos ellos y sus familiares a cualquier acción. Esto también demuestra que la industria del sicariato sigue viva en nuestro país. Sigue viva, claro que sí. Sigue viva la industria del que sicariato. Sí. Claro que sí. Llegamos a la parte final. Volveremos nueva vez la semana próxima a otro contacto semanal por estos canales de Medios del Norte. Luis Vera, Nelson Díaz, señores. Muchas gracias. La próxima semana.